la profe Caro, la academia, están haciendo cumplir un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo y era ser profesor. Entonces, para mí eso es como, ¡oh! Sí, es el profe, así ustedes no lo crean. Super pro, Eh, toca decirle, porque es súper entonces, bueno. Esas clases yo entonces, le pongo atención allá mientras estoy haciendo las otras cosas y estoy en las clases y yo, uy, qué chévere. chévere, me gusta. Entonces, bueno, vamos a ver filosofía y sociales. No sé si de pronto veamos ética, supongo que sí. Eh, ahí sí la profe Caro es la que coordina ese tema, pero bueno, no importa. Sí, van a haber unos días que van a tener filosofía y otros días ética. Mm, entonces, bueno, solo hemos tenido como dos trabajos o dos tareas. No, solo una tarea realmente de sociales y hay un libro de filosofía. Esto yo te lo están igual subidos en la plataforma, pero pues te los paso y demás. La idea es que veas el video de la última clase de sociales y el video de la última clase de filosofía. Y ahí está el resumen y cualquier cosa que necesites preguntarme, pues por WhatsApp me puedes preguntar o por Classroom también me puedes mandar mensajes internos. Pues ahí estoy para lo que necesite. ¿Listo? Entonces, ¿estamos todos? Por allá está Mariana, Alejo, Nicolás. ¿Están todos? ¿Quién me falta? ¿Nadie me falta? ¿No? ¿No tenemos ausencias? Listo. Entonces arrancamos nuestra clase. Vamos a arrancar con la tarea. Y bueno, quiero decirles que no tengo tarea recibida de Alejandro Rodríguez, no tengo tarea recibida de... Ah, ve, Julián Ramírez sí subió algo, vea. Acaba de llegar y ya subió algo. Eh, Todo está subido en la plataforma. ¿Me haces un favor, Alejito, de una vez por el grupo avisando quiénes no entregaron y la nota que se les asigna de una vez? Para que los papás listo. sepan y no los cojamos así de sorpresa que no sabían que tenían porque se les avisó, se les puso notificación, tienen toda la plataforma, entonces la jornada tampoco es larga, o sea, no tienen por qué estar fallando con cosas porque pues no estudian todo el día, son solo 3 horas, se les dan 20 minutos entre clases para que puedan subir lo que tienen que subir, o sea, pues no entiendo por qué están fallando con las cosas. Bueno, señor, tiene la palabra don Alejandro. Señor. Pero es que eso ya es con Alejandro, eso no es conmigo. Cada cosa con el docente que les corresponde. Si eso es de sociales o de filosofía, hablan directamente con el profe Alejo. Yes. La autoridad, el comandante. Entonces, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Calle ahora, hable ahora, calle para siempre. ¿No? ¿Nadie? Mariana. Acaba de entregar Mariana. ¿Eh? No va a leer eso. ¿Eh? Se manejaba la plataforma y lo logró. Aló, aló, ¿qué es eso? Aló. Bueno, pónganle cuidado. Falta. Por WhatsApp no recibo trabajos, solo por la plataforma. Ojo, solo por la plataforma. ¿Listo? Entonces, si eso es tuyo, ¿de quién está hablando? De Alejandro.
Hoy, mire, solo por hoy, porque sé que está tomando la foto directamente de su cuaderno, puedo valerlo, pero necesito que igual lo suba a la plataforma. ¿Listo? Julián, no has terminado de darle entregado. Lo mismo pasó con Marianita. Está ahí la imagen, pero no está como entregado. Solo está como asignada. Entonces tienes que terminar el proceso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a Julián y Alejandro, entonces vamos a empezar con ustedes. ¿Listo? Entonces, Julián, todos lo vamos a escuchar, me va a hablar acerca de Nelson Mandela. Cuéntame, ¿qué encontró por ahí? ¿Cuál fue la curiosidad? ¿Quién fue ese man? ¿Qué interesante pasó? Si está hablando, tiene que activar el micrófono, viejo. Pues que era un líder político Sí, ¿de dónde? destacado de Bandera. No, este man ni hizo la tarea, parce. Este man ni hizo la tarea. Sí. No, mire, póngale cuidado. Sara, abre tu micrófono y dime. Vamos a probar, a todos van a ser probados. ¿Quién fue Nelson Mandela? Nelson Mandela fue un abogado y dirigente político sudafricano Sudafricano. que tras permanecer detenido durante 27 años presidió el Congreso Nacional Africano y accedió a la presidencia de Sudáfrica en 1994. Ok, no leas, contéstame lo siguiente. ¿Te parece que el man fue importante en Sudáfrica? Sí, ¿Por qué? porque en lo de, ay, es que se me olvidó el nombre, pero él había hecho algo Se llama que, apartheid. eso, en eso él había dicho que las personas no tenían que hacer eso porque era algo inhumano. Ok, listo. Eh, Mariana, ¿qué era el apartheid? ¿Sabes? ¿Qué sabes de Nelson Mandela? Aparte de lo que ya han dicho. Ok. Nicolás, ¿su merced sí sabe qué es el apartheid? No, ¿qué sabe Nelson Mandela? Que fue retenido varias veces porque iba como en contra de la política corrupta. Ajá, Fue un activista. Un ok. activista es pues una persona que está activa en grupos que va en contra de cosas corruptas, ¿no? Muy bien. ¿Ve, Julián? ¿Ve la gente que hace la tarea? Su merced no hizo la tarea, acéptela. Le voy a dar otro chance, a ver si de pronto de Asia sí investigó, le voy a dar el chance. ¿Listo? Pero primero quiero escuchar a Alejandro. Alejandro, su merced que vio de las guerras en Asia. Pues yo escribí las guerras y los conflictos. Sí, y que, cuénteme uno, un conflicto, algo. Eh, el conflicto de los Rohingya, Ajá, ¿qué es eso? un conflicto que hay en Asia. ¿En este momento está ese conflicto? No, no, señor. Eh, bueno, hizo la tarea, pero no la hizo tan bien. Es que Eh, escribí las guerras y los conflictos, los de antes y los que hay ahora también. ¿A cuál hay ahora? Hábleme de algo que haya ahora. Mm, la guerra de Afganistán. Sí, ¿qué escribió de la guerra de Afganistán? Es que profe las escribí así como en hilera cada guerra y cada conflicto, así como le mostré la foto. Listo. ¿Quién me falta por preguntar? Victoria, cuéntame algo de las guerras de Asia. El conflicto de Myanmar, que duró más de 5 años desde el 2017, Ok, y el de Israel y Palestina. ok, Sí, uy, Israel y Palestina, ¿qué está pasando allá? ¿Eso es quién contra quién o qué sabes? que, que fue una lucha por la tierra
y por la autodeterminación. Más o menos, pero, más o menos ahí se las paso, ¿listo? Julián, su merced que de ese que me envió, creo que me envió algo, fue solo de Nelson Mandela. ¿Qué me puede decir de eso? ¿O sabe algo de las guerras de África, de Asia? Perdón, de Asia, de África, no de Asia. No, profe, lo de las guerras no. No, de Nelson Mandela. Algo Sí, que ellos no hayan dicho. fue lo del apartheid, Sí, que fue un sistema de segregación racial. ajá. ¿Sabemos qué es segregación? Listo, yo les cuento. La segregación es una separación o una división que en el caso del apartheid fue por raza, ¿sí? Es curioso que en Sudáfrica se haya dado ese racismo y que los segregados hayan sido los negros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es África, ¿sí? Pero eso se debió a un periodo de colonialismo del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, sobre Sudáfrica, porque Sudáfrica era una colonia inglesa, ¿listo? Ahí por encima, ¿ok? Chicos, sobre todo Alejo y Julián Daza, no Ramírez, van a tener una nota, no va a ser tan mala, o sea, no va a ser un 1, pero tampoco va a ser un 5, ¿listo? ¿Por qué? Porque más o menos algo me mostraron y algo hablaron, ¿listo? Pero dos recomendaciones o dos cosas que tienen que tener presentes. Las tareas se suben a la plataforma, les avisé, les dije, etcétera, ¿listo? Les voy a dar este chance, no les voy a, ¿cómo se llama eso? A boletear con sus papás y demás, que no haya líos. Va a tener una nota bajita, o sea, pasó raspando, pero eso no se puede volver a presentar. ¿Listo? Las tareas me las suben a la plataforma y así como acabamos de hacer acá, lo vamos a sustentar. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, venga, usted sí leyó o no leyó, ¿qué pasó? ¿Ok? Y voy a hacer preguntas así como las que les hice. Listo, chévere lo que leyó, pero ¿eso a dónde nos lleva? ¿Listo? Antes de continuar con la clase de hoy, o de avanzar con la clase de hoy, quiero darles un par de daticos. Ya hablamos de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo preso durante mucho tiempo. Cuando sale de la cárcel, se convierte en el primer presidente negro en Sudáfrica y cambia absolutamente toda la política de Sudáfrica. Por eso el tipo fue tan duro, ¿sí? No duró mucho en la presidencia, ya estaba muy anciano y demás. Eh, pero hizo y generó cambios durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel. Fue un ícono y un símbolo que usó el movimiento de liberación y de como esa resistencia, si se puede llamar de alguna manera, de los africanos en contra de la segregación racial. Entonces es un punto de referencia bastante grande. Segundo, voy a hablarles solo de dos conflictos muy importantes que están muy sonados, sobre todo en noticias. ¿Listo? Uno es el de Ucrania contra Rusia. Ese conflicto lleva bastante tiempo. Es algo activo. Si es una guerra como tal que están librando ellos dos por territorio y por políticas. A grandes rasgos les voy a contar. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia comunista, bueno, la URSS, en ese momento la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos con sus amigos, hablando de la Unión Europea, forman algo que se llama la OTAN, ¿sí? Que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, todos los amiguitos que no eran comunistas. La formaron para que en el caso de que los comunistas se levantaran en guerra, tuvieran un respaldo todos con todos. Se llama la OTAN. ¿Listo? Resulta que Ucrania en un momento pertenecía a la Unión Soviética.
Cuando se disuelve, ellos quedan ahí como en el limbo. En este momento, ¿cuál es el problema? Que Ucrania quiere irse a la OTAN, o sea, pasarse al otro lado. Si eso pasa, pues no le conviene a Rusia porque quedan vulnerables ante todo ese poderío militar. Entre otras cosas que tienen que ver con el petróleo y bueno, otras vainas. Pero básicamente es eso. Entonces, como Ucrania se volvió no, pero como tiene sus tintes medio capitalistas, entonces entra en conflicto con Rusia, ¿sí? Eh, hay muchos matices y no podemos ponernos del lado de ninguno realmente. Tenemos que analizar mucho, pero ese es el conflicto que se está dando. Básicamente político y territorio entre Rusia y Ucrania. ¿Listo? En Israel se está dando la guerra contra un grupo armado insurgente que se llama Hamas. Algunos las catalogan como terroristas, ¿sí? Otros como un ejército de liberación, bla, bla, bla. Sin entrar en políticas y sin ponerme de ninguno de los dos lados, hay que entender que el conflicto no es contra el Estado palestino, sino contra esa insurgencia. ¿Ok? Hay dos problemas grandes. Primero, que hay una población civil en medio que se ha visto afectada. Todo se derivó porque este grupo, que a propósito es un grupo islámico fundamentalista, extremo, se metió a territorio israelí ya no me acuerdo ni hace cuánto, pero en ese momento se metió, mató gente, sacrificó niños, secuestró, hasta colombianos habían ahí secuestrados, gente torturada, etcétera. Entonces Israel no se aguantó y tomó una arremetida contra ellos. Ahora, esa guerra ha causado muchas muertes y es lo que muchas veces se nos olvida. Todos los que están en la mitad, población civil, que no tienen nada que ver, están siendo masacrados, afectados y demás. En un principio fueron gente que estaba en Israel. Ahora está siendo gente que vive en la franja de Gaza. ¿Listo? Dos cosas fundamentales. Se supone que Israel, vuelvo y digo, se supone que está defendiendo su territorio. Pero ¿cuál es la contraparte? Que la única, o sea, si ustedes se meten, porque pueden investigarlo, a los tratados de Hamas y a sus políticas de fundación, el objetivo de Hamas es acabar con el pueblo de Israel. No tener territorio, no, literalmente acabar con Israel, matarlos a todos, ¿sí? Entonces es un tema bastante complejo. ¿Listo? Esto para que nos hagamos a la idea de lo que está pasando en este momento allá. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar a otro tema. Ustedes tuvieron unas pruebas de sociales de saber hace poquito, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo les fue en los resultados, no sé cómo les fue, pero independientemente de eso, en cada clase vamos a tocar una preguntita y la vamos a analizar para que en sus pruebas de ICFES les vaya bien. ¿Listo? Porque pues esa es la idea. Que ustedes entiendan cuál era la respuesta correcta y por qué. Entonces, las- listo. Entonces, la primera pregunta, y vamos a hacer solo esa, se las voy a leer, espero que me entiendan bien. Si no se entiende bien la pregunta, me dicen. Dice, la Constitución Política de 1991 contribuyó al avance y progreso social del país, en tanto que aseguró las garantías mínimas para un ejercicio más amplio de la democracia y el respeto por los derechos humanos, a la vez que responsabiliza al Estado en su protección y defensa. La Constitución del 91 obliga, en consecuencia, a replantear la estrategia que como Estado venía enfrentando a los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en el país. Esto pasó ya que organismos internacionales y ONG argumentan, es decir, para que entendamos la pregunta como tal,
Dice que la Constitución del 91 le está diciendo al Estado colombiano que tiene que reformular, replantearse la idea de cómo está tratando a los grupos insurgentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque organismos internacionales y ONGs argumentan que. Entonces, la respuesta que tenemos que dar es cuál es ese argumento que nos dan las ONG. ¿Listo? Las probables respuestas son A, que los grupos alzados en armas eran los principales actores violadores de los derechos humanos. ¿A alguien le suena eso? Si alguien la puso, pilas. B, que faltan garantías en las instituciones del Estado para llevar a cabo el ejercicio de los derechos. C, que también el Estado era un actor generador de violencia al vulnerar los derechos humanos. Y D, que existe desinterés y poca eficacia del Estado en promover los derechos humanos entre la población. ¿Usted ya tiene la respuesta correcta? ¿Alguien la sabe? ¿No? Bueno, la respuesta es que también el Estado era un actor generador de violencia al vulnerar los derechos humanos. ¿Cuál es el punto que quiero con hacer este análisis de la pregunta? Que ustedes entiendan por qué es la respuesta correcta y no las otras. ¿Listo? Porque no puede ser la A, que los grupos alzados en armas eran los principales actores violadores de los derechos humanos. Porque si bien puede ser cierto, no eran los únicos que actuaban. El Estado también actuó en contra de los derechos humanos. Entonces, esa está incorrecta. El otro argumento, que faltaban las garantías en las instituciones del Estado para llevar a cabo el ejercicio de los derechos. Eso puede ser una frase cierta, puede que falten garantías. Pero ese no es el argumento que se puede usar para que el Estado se reorganice y se replantee cómo está tratando a los grupos insurgentes. Tampoco podía poder ser la D, que dice que existe desinterés y poca eficacia del Estado en promover los derechos humanos. Porque si bien es cierto que puede existir ese desinterés, no es un argumento lo suficientemente fuerte para decirle al Estado hagan las cosas diferentes. La que es correcta es que también el Estado era un actor generador de violencia porque también vulneraba los derechos humanos. ¿Ok? Cuando tengan estas pruebas, saber, cuando las hagan, ¿cuál es mi consejo? Como son pruebas, son como preparaciones para las pruebas de Estado, pregúntenme, después de que ya tengan la respuesta, venga, profe, pero ¿por qué si yo puse esta está mal, si según lo que yo leí estaba bien? ¿Sí? Ese es el propósito de las pruebas. Entonces, aprovechenme. ¿Sí me hago entender? Aprovechenme para que yo les pueda ayudar y el día que tengan que presentar la real, la de verdad, les vaya mejor. El tener un buen puntaje en esas pruebas les va a abrir muchísimas puertas, pero muchísimas es mucho. Por ejemplo, con el puntaje. Si usted tiene un buen puntaje, entra. ¿Sí? Si usted tiene unos buenos puntajes, le dan un reconocimiento en universidades privadas también. Entonces, realmente les sirve muchísimo. Y si se han planteado la idea de entrar a la Universidad Nacional, el hacer estas pruebas bien hechas les facilita presentarlas de la Nacional y otras tantas. Entonces, aprovechen esa situación. ¿Listo? Bien. Vamos a nuestra clase de hoy. ¿Listo? Pucha, solo me queda media hora. Bien. Vamos a hablar acerca de la América colonial. ¿Listo? Ese es nuestro título, anótenlo ahí. ¿Listo? ¿Qué es la América colonial? ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿Qué rayos es América colonial? Victoria, cuéntame tú, ¿qué rayos será eso? América colonial. ¿Qué será esa vaina? ¿A qué te suena? No hay respuestas correctas. Solo cuéntame qué piensas. Profesor, aquí puede escribir la pregunta.
¿A qué te suena ese título? América colonial. Pues se refiere como a, no sé, como, no sé, Inténtalo, fresca, puedes estar equivocada, no un, pasa nada. pues un periodo histórico, ¿no? Periodo histórico, bien. ¿De qué se puede Pues tratar ese periodo? Ni idea. colonización. Colonización. Bien, buen término, buen término. Eh, ¿Alguien sabe cómo se llama eso que estamos viendo, esa imagen? Esos barquitos. ¿No? Sarita, ¿habías visto esos barcos en algún momento? Profe, esos son los barcos de la Santa Sí, muy María, ¿no? bien. ¿Se llama así? Muy bien, muy bien. Vamos cerca, vamos cerca. Bien, Victoria. Te La de ganaron, la, Sara. creo que es la de la Pinta, la La niña niña, y la Santa María. Muy bien. ah, O sea que eso nos habla de, la colonización de Cristóbal Colón, ¿no? sí, del descubrimiento de América. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de la América colonial, que es la época de la América de la colonia, tenemos que hablar del descubrimiento de América. Me encanta que algo se asocie de lo que hayamos visto en algún momento, así sea en televisión, en algún colegio, cuando estábamos en primaria, lo que sea. Esos tres barcos tienen la característica que se llaman carabelas. Ya les explico por qué es importante. Y sí, vamos a hablar acerca. Tenemos que empezar precisamente por el descubrimiento de América. ¿Listo? Entonces la pregunta real es ¿por qué ocurrió ese descubrimiento? ¿Sí? Se llama descubrimiento porque estaba ahí, solo que nadie sabía que estaba. O sea, los europeos no sabían que estaba, pero los americanos claramente sí. ¿Listo? Había población indígena, había población, había civilizaciones y demás. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero ¿por qué ocurrió? Resulta, y espero que puedan ver bien la imagen, este, era el- este de acá era el mapa del mundo. ¿Mm? Espérenme un segundito. Ash, esta presentación, esta no me deja mostrar algo que quiero mostrar. Mm, 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 mm. Bueno, ah, voy a hacer una prueba. Si yo me paro acá, ¿ustedes ven el mouse? No. No, ustedes no ven el mouse. ¡Ay! Adelante. Bien, este era el mapa que tenían hasta el momento los europeos. Esto era todo lo que se conocía. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven un pedazo que se parece a lo que nosotros ahorita vemos en un mapa como lo que fue África. Recuerden que lo vimos hace 8 días en cartografía y todo eso. Hacia el sur, pueden ver lo que es China, Japón y demás. En la mitad más o menos está la India. La parte de arriba, hacia la derecha suya, sería Rusia y hacia la izquierda sería Europa. Ese era el mapa del mundo conocido hasta el momento. ¿Listo? Eso era todo lo que conocían. Para ellos el mundo era eso. ¿Por qué? No es que estuvieran locos, no creían que el mundo era plano. Eso es algo que tenemos que desmitificar. No creían que realmente el mundo era plano. Sí había dentro de la cultura popular la creencia de que si usted iba al tal borde del mar, se perdía y se caía. Sí, pero los que empezaron a estudiar la cartografía, que estudiaban astronomía, eh, ya tenían un concepto de que el mundo era redondo, ¿sí? Solo que esos mares eran absolutamente inexplorados y peligrosos. Entonces nadie se atrevía a irse por allá porque simplemente creían que no había nada y que era tan grande y tan peligroso que no valía la pena hacerlo. Se quedaban con lo conocido. ¿Listo? Eso era lo que había hasta ese momento. Había algo que existía que fue lo más trascendental, lo que marcó el,
la motivación de la gente de explorar nuevas rutas comerciales. Y eso es esto que están viendo ahí. ¿Alguno de ustedes de pronto ha visto alguna de esas especies? Hay una que probablemente sí han visto, aunque probablemente todas las conocen, hay una que particularmente sí han visto, de pronto cuando sus abuelitas le hacen una agüita o algo así, y está la parte de arriba hacia la izquierda, que parecen como unas estrellitas, ¿sí? Eso que parece como unas estrellitas es anís, ¿sí? Eso es una especia que solo se daba en la India. Actualmente se da en cualquier parte del mundo prácticamente, pero en ese momento solo se daba en la India, ¿sí? Ahí tenemos especias como la pimienta, como la cúrcuma, como el curry, como, eh, se me olvidó la otra, la páprica. Todo eso se daba, el jengibre, que es la raíz que está en la parte de abajo, todo eso se daba exclusivamente en la India, solo allá. Allá lo cultivaban, allá lo procesaban, allá lo machacaban y allá lo vendían. ¿Listo? Eso solo se daba en la India. Y en China se daba la seda, ¿ok? Solo se daba en China. Hoy en día sabemos, no sé si ustedes saben, pero sabemos cómo se hace la seda. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Ninguno? ¿Segurísimos? Están como pensando, yo sé, yo sé, yo sé. La seda sale del capullo de un gusano, del gusano de seda. En ese momento, en ese momento de la historia, los únicos que sabían eso, era un secreto absolutamente guardado, eran los chinos. Nadie más sabía que eso se hacía así. La seda es una tela que tiene una caída única y muy particular. Esos son trajes reales de seda. No sé si en algún momento ustedes han tenido contacto con una tela realmente con la seda. Es una cosa que realmente es impresionante. Yo sí he tenido contacto con la seda porque trabajé en la industria de la moda como vendedor durante mucho tiempo. Y la textura y la caída de esa tela es muy diferente a algo como lo que tengo que este es paño o como el algodón, que es lo que normalmente usamos en las camisetas o en los jeans. Es una caída realmente única y tiene unos brillos y unos matices muy particulares. Entonces, en resumen, en China, voy a dejar de presentar esta pantalla un momentico y les vamos. Perdón, fueron errores técnicos. ¿Me oyen bien? Listo. Entonces les voy a tratar de mostrar eh, más o menos para que nos ubiquemos, así como lo hicimos la vez pasada con el tema de los mapas, de qué rayos es que estamos hablando cuando hablamos de China y de todo eso. ¿Listo? Si no me alcanza la clase, en la otra continuamos frescos y yo me adelanto. Vamos un poquito más rápido. Pero es importante que entendamos esto. Entonces, como siempre, vamos a ver dónde estamos parados. En todo esto. ¿Listo? Como se dan cuenta, ahí estoy en Bogotá y estoy alejándome para que nos ubicamos espacialmente donde es que estamos. ¿Listo? Es intencional que vean cómo nos alejamos de todo, para que ubiquemos cómo se veía el mundo en esa época. Entonces, toda esta parte de América para los europeos y para los africanos y para los asiáticos era absolutamente desconocido. Esto lo veían como un inmenso mar sin descubrir, sin explorar
y peligroso. ¿Por qué era peligroso? No porque hubiera monstruos marinos, no porque hubiera una cosa rara, sino porque los vientos oceánicos y las corrientes marítimas eran muy fuertes, eran difíciles de llevar a cabo, mientras que alrededor de las costas era fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Las especias de la India se daban acá donde estoy señalando, particularmente ahí en ese sector. Miren dónde queda la India. Y China, que miren dónde estaba, ¿sí? Era la que producía la seda. ¿Listo? ¿Quiénes eran los que compraban esos materiales? Los europeos, pero particularmente los ingleses, que Inglaterra queda acá, vámonos un poquito. Inglaterra queda acá, que es el Reino Unido, ¿sí? Entonces, los ingleses, los franceses, los españoles, ¿sí? En parte los portugueses, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estaban los ricos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tenían que comprar eso, habían dos formas, o por tierra o por mar. Por tierra tenían que recorrer todo esto hasta llegar a los países. Y por mar tenían que recorrer o esta parte atravesando un pequeño golfo acá que era muy difícil, o dándole la vuelta a África. ¿Listo? No lo hacían por arriba porque el viaje era más largo y por los glaciares de Rusia. ¿Listo? Entonces imagínense, no como ahorita que tenemos aviones, carreteras, ferrocarriles, de todo. No. Tenía que pasar todo esto, entonces habían intermediarios que hacían que subieran los precios de todo. Vamos a dar de compartir esto y vamos a volver a compartir. Si ya nos ubicamos espacialmente, si van teniendo preguntas, háganlas de una vez. O sea, no se queden con esas dudas. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema. Teníamos las especias de la India y teníamos cosas como la seda de China. Habían otros productos que también claramente se producían, pero los trascendentales eran estos, porque ya les vamos a explicar por qué. Es que en 15 minutos, Dios mío. Entonces, esto que están viendo acá son comerciantes europeos. ¿Ellos de qué vivían? No fabricaban nada, no cosían nada, no prestaban algún servicio, nada por el estilo. Era lo que hacía, lo que hace un comerciante hoy en día. Compra a un precio y vende a otro. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace. Son importantes los comerciantes europeos en ese momento porque son los que motivan esa expansión del territorio y esa búsqueda de nuevos territorios. ¿Por qué? Porque si yo como comerciante compro un kilo de curry a 2.000 y lo vendo a 2.500, pero si yo encuentro a alguien que me vende ese mismo kilo de curry en 1.000 pesos, pues va a ser más favorable para mí, porque lo sigo vendiendo a 2.500, pero me vale menos, entonces gano más plata. ¿Sí? Entonces los comerciantes empiezan a buscar rutas diferentes que les hagan las cosas más fáciles y más baratas. ¿Sí? Eso es una de las grandes influencias. Aquí que están viendo el mapa, ya los ubiqué espacialmente con el Google Maps, pero eso es para que vean la ruta de la seda. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo por tierra se manejaba toda esa ruta. En medio de eso, habían intermediarios. Entonces, el de la India le vendía al de Afganistán, el de Afganistán le vendía al de Turquía y el de Turquía le vendía al de Francia y así. No era un mismo tipo que se hiciera todo el paseo, empezando porque sería muy largo. ¿Por qué? Esos viajes eran en caballo o en camello o en burro, ¿sí? No había ni siquiera un tren porque no se había inventado la máquina de vapor, nada de eso, ¿sí? Eso es para que nos ubicamos espacialmente. Aquí están viendo la ruta de las especias, ¿listo?
Una era la ruta de la seda que venía desde China hasta Europa y otra era la ruta de las especias. Ahí tal cual como la ven, la manejaban por agua, por las costas de China, de India, el África, ¿sí? Por este pequeño estrecho hasta llegar al mar Mediterráneo y poder hacer todo eso. Eso era como se manejaba en ese momento. ¿Listo? Esto que ven acá es un puerto comercial del siglo XV. Este particularmente era el puerto de Venecia. ¿Qué pasaba en los puertos? En los puertos se daban los chismes de todo, ¿sí? Entonces ahí llegaba, venga, no, es que imagínense que en China cambiaron el emperador. Entonces, ¡prum! Ahí llegaba el chisme y se volcaba por todo lado. Ahí se manejaban los precios, ¿sí? En esos puertos fue donde se empezó a dar todo. Así se daba un puerto comercial del siglo XV. Uy, nos quedan 15 minutos para que se hagan a la idea. En esos puertos surgen los grandes navegantes, los grandes barcos. De un puerto de esos sale un man que se llama Américo Vespucio, que es por lo cual nos llamamos América. Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo sí me lo preguntaba, ¿por qué nos llamamos América si nos descubrió Colón? América realmente se debió haber llamado Colombia. ¿Listo? Y ya que les dejé con la duda, eso va a ser parte de la tarea. Me van a averiguar por qué nos llamamos América y no Colombia. Esa es la primera tarea. En fin, en medio de todos esos puertos, empiezan a decir, venga, es más rápido por acá, es más fácil por acá, la ruta del barco se da por acá, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tipo que se le ocurre una gran idea y es mejorar la ruta comercial y decir, yo no pago intermediarios, sino que salgo para ese lado del mar que no he explorado, doy la vuelta y llego a China o a India, ¿sí? Entonces, quiere dar la vuelta completa por el lado del mar que no se ha explorado, pero nadie lo ha hecho. Ese tipo que lo hace es nada más y nada menos que Cristóbal Colón. ¿Cuándo se da eso? Anoten esa fecha. El 12 de octubre de 1492. ¿Listo? ¿Dónde se da? El man empieza a buscar como financiamiento. ¿Sí? Venga, yo tengo esa idea, pero necesito plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito víveres, necesito gente y pagarle a esa gente. Necesito barcos, necesito agua, no sé cuánto se vaya a demorar el viaje. Yo calculo que es tanto tiempo. Necesita plata. ¿Sí? Necesita alguien que crea en su proyecto, que lo patrocine para él arrancar esa aventura. Pero la verdad nadie lo quería patrocinar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no lo lograra o que naufragara. Vuelvo y digo, no es que tuvieran miedo de que se fuera allá en el mar y se acabó, llegó al fin del mundo y ¡fum! No, que realmente naufragara, que un viento muy poderoso que no pudiera controlar lo tumbara. O que simplemente la ruta fuera tan larga que hubiera sido una pérdida de tiempo haber hecho esa vuelta. ¿Sí? Delante no quiso. El man llegó a una isla que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. ¿Listo? En ese momento esa isla fue bautizada como la Española. Pero el man nunca supo, eso quiero que lo tengan claro también, nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Cristóbal Colón, a quien vemos en esta imagen, que es una imagen de un dibujo de la muerte de Cristóbal Colón, muere el 20 de mayo de 1506 sin siquiera tener idea que había descubierto un nuevo continente. Para él había llegado a una isla desconocida que era cerca de las Indias. Por eso a los indígenas les dicen indios. No porque realmente sean indios, porque solo puede ser indio el que nace en la India.
Pero a los indígenas les empiezan a decir indios por eso, porque él cree que llegó a una isla de las Indias. ¿Listo? El tipo muere el 20 de mayo de 1506 sin tener la más remota idea que había descubierto un nuevo continente. Nunca lo supo. Pilas, que la tarea para todos es que me la tienen que subir a la Classroom, es ¿por qué nos llamamos América y no Colombia? ¿Sí? Porque Colombia traduce literalmente la tierra de Colón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Había unas causas y unos antecedentes también. Ah, bueno, eh, eso fue lo que pasó para que llegara alguien a América y la descubriera, que la descubrió Cristóbal Colón. Y empiezan a explorar el territorio y a colonizarlo. ¿Sí? ¿Qué es colonizar? Colonizar viene de un término latín que es colere, que significa habitar, cultivar, frecuentar, tender, proteger, respetar. ¿Sí? Se utilizaba para para describir un hecho histórico, un proceso histórico. Pero en el siglo XIX es donde se empieza a utilizar este término para hablar de la relación del que coloniza con con el sitio a donde llegó. ¿Sí? Por ejemplo, para hablar de una colonia de hormigas. ¿Sí? Se utilizan diferentes términos, pero básicamente indica la acción de dominar un país o un territorio. Se domina un país o un territorio y eso lo convierte en una colonia. Y es dominado por parte de otro más grande. A ese otro más grande se le llama la metrópoli. Entonces, la metrópoli agarra el territorio y lo coloniza y lo convierte en una colonia. Se aplica tanto a los grupos humanos como cualquier otra especie, pero básicamente es eso. ¿Listo? Entonces es un pueblo que domina de diversas formas a otro pueblo. Espero que hayan anotado eso. Es un pueblo que domina a otro de diversas formas. ¿Listo? Entonces, esa colonización, por eso vamos a hablar de la América colonial, se da en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo cultural, en solo una de esas o en todas las que acabamos de hablar. ¿Listo? Se puede dar violentamente o pacíficamente. ¿Listo? ¿Cuáles son los antecedentes que nos llevan a esa colonización? ¿Sí? A llegar a ese pueblo, a llegar de, venga, necesitamos colonizar. Pues muy sencillo, se da por la necesidad de riquezas de los que en ese momento tenían el poder, que eran los reyes y los gobernantes de esos países europeos. En este caso, particularmente España, que se convirtió en el imperio más grande en ese momento. La necesidad de nuevas rutas hace que ellos quieran explorar y coger ese territorio y sacarle las riquezas. ¿Sí? Entonces ya el oro ya no lo saco de África, sino lo saco de América. Y lo vendo a mis amiguitos europeos y le saco una tajadita. ¿Sí? Eso se dio también uno de los avances, una de las causas, pucha, se va a acabar la clase. Una de las causas fue el proceso tecnológico. Esto que están viendo ahí en pantalla es algo que se llama un astrolabio. Ese astrolabio lo que ayudaba era a los navegantes en rutas de mar abierto, que antes del siglo XV no existían. Se desarrolla este aparato y permite una navegación más fácil en alta mar. También se inventa algo que son las carabelas. Las carabelas tienen un impacto grandísimo. ¿Por qué? Porque antes de eso, los barcos tenían que ser movidos a remo. Acuérdense que no habían motores ni nada de eso. Entonces, lo que hacían era tener gente que remara. Pero era muy difícil grandes territorios de mar recorrerlos a punta de remo. La carabela lo que hace es que se apropia de la fuerza del viento para moverse. Entonces ya no necesitan remos, sino que el viento la lleva. ¿Sí? No sé si han visto en algún momento algún video de un barco velero o alguna película, alguna cosa, donde el viento es el que la lleva, no un motor, sino el viento.
Entonces es una de las grandes invenciones que permitió que América fuera colonizada, que fuera al menos descubierta. Y pues que se pudiera transportar también mucho producto de continente a continente. Y la brújula, claramente, que nos ayudó a todo eso. ¿Listo? Nos quedamos hasta acá porque si sigo avanzando los dejo medio muchos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Esta es apenas la introducción a la América colonial. ¿Listo? La siguiente clase que vamos a ver, vamos a hablar de las civilizaciones que ya existían en América. ¿Listo? Por ahora, la gran tarea de investigación que me van a hacer es, la primera pregunta es, ¿por qué nos llamamos América y no Colombia? ¿Por qué no le pusieron el nombre al continente del que lo descubrió, sino de otro man que se llama Américo Vespucio? Esa es la primera. La segunda, ¿quién era Américo Vespucio? ¿De dónde salió? ¿Qué pitos toca? ¿Listo? ¿América qué? ¿Os puso? Vespucio, Vespucio. Vespucci, porque realmente el man era italiano. Segundo, me van a contar dónde nació y en qué año Cristóbal Colón. Me van a contar cuántos viajes hizo Cristóbal Colón. ¿Dónde nació y quién lo fue? ¿Y cuántos viajes hizo? ¿Listo? Y me van a responder una pregunta simple y sencilla. ¿Cuáles eran las civilizaciones que ya estaban en América antes de la llegada de los españoles? Solo el nombre. No necesito que profundicen, que estos hacían esto, que estos hacían lo otro. Solo el nombre. ¿Cuáles eran las civilizaciones que ya estaban en América? En América antes de la llegada de los españoles. Antes del descubrimiento. ¿Listo? Y una pregunta adicional, que no es tanto de investigación, sino de como interpretación. Me van a decir qué piensan que hubiera ocurrido si no nos descubren. ¿Listo? Entonces, ¿por qué América y no Colombia? Se va a acabar la clase, si se cierra, pues ya saben. ¿Por qué América y no Colombia? ¿Quién era Américo Vespucio? ¿Dónde y cuándo nació Cristóbal Colón? ¿Cuántos viajes hizo? ¿Y qué creen que hubiera pasado si no nos descubren? ¿Listo? Chicos, espero que les haya gustado la clase. ¿Si aguanta o no aguanta? ¿Aprendimos? ¿Conocimos? Listo, eso es lo importante. Si no les gusta mi clase, me van diciendo. No mentiras. Pero sí, la idea es que vayamos desarrollando y vayamos aprendiendo cositas. ¿Ok? Y pues vengan con preguntas. Pregúntenme todo lo que quieran. ¿Sí? La curiosidad más absurda. ¿Listo? Chicos, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Les mando un abrazo. Pilas con los apuntes. Ahorita les subo tanto la tarea para que ahí la puedan subir.
van a tener 8 días para la tarea y para que suban los apuntes. ¿Listo? En unos 10 minuticos hago eso. ¿Ok? La otra semana, por un tema personal, tenemos que hacer un cambio. No nos vamos a ver el martes, sino nos vamos a ver el miércoles. ¿Listo? Para filosofía. Sociales sigue siendo el viernes. ¿Listo? Entonces, chicos, listo. Gracias por su tiempo, pilas con los apuntes y nos hablamos el miércoles. Ah, pilas, sigan leyendo el libro. Acuérdense que el miércoles les pregunto sobre las 10 páginas del libro de filosofía para principiantes. Chao.